Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Vamos a tener mucha iluminación hoy en esta mesa redonda. Bueno, quiero darle la bienvenida a esta nueva emisión de nuestro programa. Estaremos, pues, como ya ha sido costumbre en todas estas semanas, hablando hoy con uno de los ministros de nuestro gobierno para acercarnos a informaciones de interés para nuestro pueblo. Tengo el placer de que esta tarde nos esté acompañando acá en la mesa redonda la ministra de Comercio Interior de nuestro país, la compañera Betsy Díaz Velázquez, a quien le damos nuevamente la bienvenida en nuestro programa. Y por supuesto, estando la ministra de Comercio Interior, estaremos hablando de las transformaciones del sistema de comercio en el país, de la canasta básica, que sin duda es un tema de máxima prioridad, y también de las transformaciones en el ámbito del uso de los medios de pago digitales, lo que está ocurriendo en nuestras oficodas y otros temas que van a ser de interés para todo nuestro pueblo. Así que les propongo que nos acompañen en esta mesa redonda de hoy conversando con la ministra de Comercio Interior. Y como es habitual, antes de iniciar el análisis de nuestro tema principal, pues vamos a nuestra noticia del día. Una lamentable noticia, el derrumbe, el colapso en la noche de ayer de un edificio en La Habana Vieja que ha provocado hasta el momento la pérdida de 2 vidas humanas. Casi las 12 de la noche en la capital de Cuba. El derrumbe ocurrido en un edificio ubicado en Lamparilla número 388, esquina Villegas, alteró las horas de descanso de los residentes de La Habana Vieja. 13 familias conviven en el inmueble. Las labores de rescate no se hacen esperar. El objetivo fundamental, salvar vidas. Nos personamos urgentemente aquí. Por suerte se había logrado evacuar la mayor cantidad del edificio. Hoy tenemos en la escuela secundaria básica José Arturo Vilaboy, que radica aquí cerca, 54 personas de los 13 núcleos ya evacuados. Hoy ya se había sacado una fallecida que lamentablemente estuvo en el derrumbe, y ahora se están haciendo labores de escombreo porque faltan por rescatar 2 personas que están atrapadas en el propio inmueble. Al lugar acudieron de inmediato las unidades pertinentes. Las autoridades habaneras, encabezadas por Luis Antonio Torres Iríbar, primer secretario del Comité Provincial del Partido, y el vicegobernador Jesús Otamendi Campos, también se trasladaron para conocer detalles de las acciones acometidas. Esto es un inmueble que tenía vía y tablazón, que evidentemente ese es el último nivel que se había evacuado a la persona hace un tiempo, se empezó a deteriorar en estos días por la lluvia y fue lo que provocó que se desplomara. Por suerte ya se había evacuado la mayor cantidad de personas. Las familias afectadas fueron evacuadas en la escuela secundaria Jorge Arturo Vilaboy Viñas, donde se les prestó la atención requerida tanto por los servicios paramédicos como logísticos, que incluyen alimentación. Se trabaja solo en el edificio afectado y no han habido evacuaciones de otros inmuebles colindantes. En una primera etapa, las actividades iban dirigidas a la búsqueda de personas que sufrieron daños y que estaban dentro de la instalación. Posteriormente, a partir de la propia afectación de la estructura colapsada, también se tomaron decisiones relacionadas con la seguridad del personal que trabaja dentro del inmueble. Ni la lluvia, que a intervalos arreciaba durante toda la noche, ni las dificultades para operar en medio de tantos escombros, detuvieron a estos hombres y mujeres que dan el todo por defender el precio de la vida. José Tuñón y Richard Ruiz Julián, Canal Cubano de Noticias. Bueno, allí han estado desde los primeros minutos, como se decía, los combatientes del Ministerio del Interior, nuestros bomberos, la Brigada de Salvamento y Rescate de nuestro Ministerio del Interior. Lamentablemente 2 de ellos fallecieron en este accidente, en este colapso del edificio de La Habana Vieja. Una nota del Ministerio del Interior reseña que en horas de la mañana de este miércoles 4 de octubre de 2023 se conoció el fallecimiento en cumplimiento del deber de la primer teniente Joandra Suárez López, de 40 años, y el combatiente Luis Alejandro Llerena Martínez, de 23, mientras laboraban en el edificio colapsado de la calle Lamparilla, esquina Villegas, Habana Vieja, cuando fueron sorprendidos por un segundo desplome que los deja sepultados entre los escombros.
La primera teniente Yoandra Suárez López ingresó al Ministerio del Interior en junio del 2012 y durante su tránsito por el servicio ocupó diferentes cargos hasta el 2015, cuando fue ascendida a primer técnico de rescate, ocupación que realizaba en la actualidad. Era la única mujer en el país que desarrollaba esta difícil y consagrada labor. Joven ejemplar, militante del partido desde el 2013, organización a la que aún seguía aportando con sus iniciativas y ejemplo personal. Ostentó, entre otros reconocimientos, varias condecoraciones por el servicio distinguido en el Minin, así como la medalla por 10 años de servicio ininterrumpido en nuestra institución y medalla por la valentía durante el servicio de segunda clase, otorgada por el Consejo de Estado ante su destacada labor en los sucesos del Hotel Saratoga en mayo del 2022. Muy querida y respetada por todos, se destacó por su carácter afable, educativo y ejemplar ante sus jefes y compañeros. El combatiente Luis Alejandro Llanena Martínez cumplió por un periodo de 2 años su servicio militar activo en la Academia Naval General Máximo Gómez y tras culminarlo ingresó al Minin en julio del año 2022. Durante su tránsito por el servicio ocupó el cargo de primer técnico de rescate. Era un joven ejemplar que con sus iniciativas y ejemplo personal influía en su colectivo. Entre otros reconocimientos, recibió medalla por la valentía durante el servicio de primera clase, otorgada por el Consejo de Estado por su destacada labor en los sucesos de la base de supertanqueros en Matanzas en agosto del 2022. Era respetado, apreciado y admirado por todos y resaltaba por su entusiasmo juvenil y sus simpatías. Los jefes, combatientes, oficiales y trabajadores civiles del Ministerio del Interior comparten el dolor de los familiares y amigos de Yoandra y Luis Alejandro y junto al pueblo cubano aseguran que no los olvidarán y perdurarán en la memoria de nuestro glorioso Destacamento Nacional de Salvamento y Rescate del Cuerpo de Bomberos de Cuba y el Ministerio del Interior. Por su parte, el primer secretario del partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, tuiteó este miércoles su sentimiento y expresa: muy doloroso confirmar el fallecimiento de 2 jóvenes rescatistas mientras asistían a los afectados en el derrumbe de un edificio de La Habana Vieja. Yoandra y Luis Alejandro, su heroísmo probado en múltiples ocasiones, merece nuestro más sentido homenaje. Una noticia sin duda dolorosa con la que comenzamos esta mesa redonda de hoy. Se continúan, por supuesto, todas las labores allí en ese edificio y la atención a todas las personas afectadas como consecuencia del derrumbe. Noticia del día. Comenzamos con ella nuestra mesa redonda, conversando hoy con la ministra de Comercio e Interior, Betsy Díaz Velázquez. Bueno, nos estaban informando que nuestro colega Lázaro Manuel Alonso, que anda por allá, está desde temprano en la mañana siguiendo los acontecimientos, está reportando en este minuto que ha aparecido la tercera persona fallecida que se estaba buscando entre los escombros de allí, del edificio de Aguacate y Villegas. Y bueno, tendrán seguro más información a lo largo de nuestro programa y en el noticiero estelar de la televisión cubana. Bueno, hablemos del comercio interior en nuestro país. No es la primera vez que la ministra Betsy Díaz Velázquez viene con nosotros a conversar sobre estos temas. Sin dudas tienen que ver con la vida cotidiana de los cubanos, pero bueno, así ya un tiempo ya no hablábamos, han pasado meses, han pasado también varias contingencias y hemos tenido que enfrentar también muchos desafíos, ministra. En el comercio interior, ¿qué ha significado este último periodo? ¿Cómo se ha podido consolidar o no todo el proceso de transformación del sistema de comercio interior del que usted nos ha venido a hablar acá en esta mesa redonda? ¿Qué desafíos, qué ventajas, qué oportunidades han aparecido? ¿Qué significa la llegada de nuevos actores de la forma de gestión no estatal también a la actividad del comercio? Sí, Randy, bueno, muy buenas tardes para ti, para todos los radioyentes y televidentes. Primero nos sumamos a las condolencias de la pérdida de estos 2 jóvenes y el tercer fallecido. Además, atendemos también por designación del gobierno el municipio de Habana Vieja, un municipio muy complejo en el tema del fondo habitacional, y con las autoridades del territorio lo estaremos acompañando también en un momento tan doloroso. Bueno, en el comercio interior, como bien referías, nosotros desde el año 2020 apostamos por un proceso de transformación que defendió desde sus orígenes, desde su diseño, lograr una autonomía en el sistema empresarial,
buscar las transformaciones necesarias, como hemos explicado aquí, fundamentalmente en el ámbito de la gastronomía, que era una de las actividades nuestras con mayor deterioro en la calidad de los servicios, y era un año 2020 donde el contexto económico del país era diferente. Tenemos que decir que al cabo de 3 años, por supuesto, la COVID, la crisis económica mundial y la propia limitación de recursos que tiene hoy nuestro país, todo el efecto de las medidas del bloqueo económico y comercial de los Estados Unidos y por supuesto la aparición de un contexto económico, de un comercio mucho más abierto con nuevos actores económicos, nos han puesto muchos retos. ¿Qué hemos sacado de positivo de ese proceso? Bueno, tenemos algunas experiencias. Nosotros consideramos que hoy en el comercio, aún insatisfecho con lo que hacemos, se ha aprendido a tener, o sea, a sobrevivir con la autogestión. ¿Qué significa esto? Este era un sector que tenía una prioridad en el aseguramiento de los recursos fundamentales del balance. Dígase, aquí funcionaba una gastronomía que todo venía centralizado. Muy vertical todo el aseguramiento. Muy vertical, con precios mínimos, y prácticamente en los últimos 2 años, y sobre todo este año que ha sido muy complejo, toda la red de gastronomía funciona prácticamente con lo que se gestiona con otros actores, que no son solamente las MIPYME, cooperativas no agropecuarias, estamos hablando también de productores agropecuarios, de empresas estatales que hoy realizan producciones por acceso al mercado cambiario por otras vías, pero que todo esto, por supuesto, ha encarecido mucho los costos también de los productos. Pero en ese aprendizaje también de lo que defendimos y decimos que hemos logrado y lo ponemos como positivo, está la autonomía también de nuestros empresarios. Las unidades de la gastronomía, que fue la primera actividad por donde empezamos, digamos la primera y la segunda categoría, y la diferencia porque la población todavía hoy tiene sus mayores insatisfacciones en la red popular, o sea, la red de gastronomía que vendía productos de línea económica, rápido, bocadito, entrepanes, pizza, que es la que más hoy sufre, y por supuesto el sistema de atención a la familia. Si fuéramos a resumir, decir que de este proceso nosotros tenemos un aprendizaje que tenemos que en todos los análisis decimos qué hubiera sido del sector del comercio, qué hubiera sido de la gastronomía si no hubiéramos empezado un proceso de transformación, y un proceso que también nos dimos cuenta que no solo era para la gastronomía. En el 2021 empezamos también a incorporar parte de esta autogestión en la red de bodegas. Un año que la canasta transitó, digamos, normal. El 2022 empezamos a tener afectaciones con productos de la canasta. El 23 ha sido mucho más complejo, después más adelante abordaremos ello. Y también la bodega ha tenido que crecerse como una unidad comercial del barrio, incorporando otras alternativas y otras ofertas a la población para cubrir un poco el vacío que hoy hay en la red de comercio estatal. En ese contexto, por supuesto, aparecen los actores económicos. Aparecen actores económicos no estatales, estamos hablando fundamentalmente de las MIPYME y trabajadores por cuenta propia reconvertidos, empieza una oferta de productos de primera necesidad y otros de no tan primera necesidad, por supuesto, a precios que en muchos de ellos superan en veces, en 10, en 11, en 12, en 200 veces, como el pollo, por ejemplo, lo que oferta la red estatal. Y hay mismo también una contracción de lo que ofertaban las cadenas de tiendas. Por tanto, estamos hablando de un proceso que ha tenido que desarrollarse, que adaptarse, que reinventarse en medio de un contexto económico que no fue para el que lo diseñamos, pero también ha puesto a prueba cuánto más podemos hacer cuando la situación nos pone obstáculos que no fueron los que concebimos inicialmente. Por tanto, pudiéramos resumir que hoy en el sector, y siempre decimos insatisfechos, sobre todo por el indicador calidad de los servicios, satisfacción del cliente, que no va solo desde la oferta del producto, sino desde la atención, desde el trato a nuestros consumidores. Es un proceso que hemos logrado en principio lo que diseñamos, pero en el camino hemos tenido que ir cambiando lo que veníamos haciendo y, por supuesto, irnos adaptando. En esa adaptación, ministra, se ha podido ir acercando la concatenación entre las diversas formas de gestión. ¿Qué ha significado ese proceso de licitación de espacios estatales para el sector privado? ¿Cómo ha ocurrido toda esta experiencia?
Sí, Randy, muy oportuna tu pregunta. Por ejemplo, nosotros en el 2014 licitamos sobre todo establecimientos que realizaban actividades de servicios de belleza, barbería, peluquería y una parte de la gastronomía, pero fue un proceso que se detuvo. Bueno, esperando un poco la experiencia. A partir de este propio proceso de perfeccionamiento, en el 2022 se promueve una instrucción del primer ministro de qué queríamos en esa red, que el alcance estatal, o sea, que a partir de por la vía estatal no podíamos sostener sus ofertas. Coincidía en algunos de ellos que era esa gastronomía que no era de segunda, coincidía en restaurantes que estaban descomercializados, La Habana era un buen ejemplo de ello, e iniciamos un proceso de licitación de locales. Tenemos que decir que este proceso se hizo a partir de un procedimiento, se llevaron todas las licitaciones a las asambleas municipales, allí se aprobaban qué locales se iban a licitar. Hoy tenemos que decir que esa red licitada significa el 4,9% de la red total que tiene registrado el comercio de subordinación local. Por tanto, sigue siendo minoritario, aun cuando tenemos y está confluyendo un grupo de actores que no es exactamente en la red estatal. Y creo que sobre todo el impacto a veces es porque son instalaciones que son emblemáticas, se licitan y da la sensación de que entonces se está licitando toda la y han surgido algunas nuevas que no son exactamente en la red del comercio. Entonces ahí es la comparación, incluso la confusión. Bueno, se licitó todo, cambió todo, y también hay unidades de, por ejemplo, nosotros llamamos el de que hoy funcionan a partir del decreto 28, que es un decreto que da mucha autonomía, que también han cambiado y a veces está la comparación. Bueno, de esa licitación ha habido seguimiento a los proyectos. Hoy estamos un 78,6% de lo que previmos licitar. Hay provincias que no han terminado. Una particularidad, se han creado 11 empresas de gestión inmobiliaria, eso no existía en el sistema de comercio. Es una empresa especializada en el arrendamiento, que tiene además una responsabilidad no solo de arrendar y tener un beneficio desde el punto de vista de lucrativo, sino de darle seguimiento al proyecto que se presentó, acompañar a ese arrendador en que cumpla las políticas del Estado, en vigilar que se cumpla la legalidad. Y hoy hay varias áreas, o sea, no solo los restaurantes, tenemos áreas de concentración que también pasaron a esa gestión inmobiliaria. Es de las particularidades que las cosas que hemos tenido que ir incorporando, nosotros creemos que es un proceso que se hizo en mejores condiciones que el 2014. No se definió desde el ministerio qué vamos a licitar, si no los hicieron las asambleas municipales. Y la reserva que nos quedan ahí hoy es cómo pudiera en esa licitación seguirse explotando las fortalezas que tiene el sector en esa infraestructura. Entonces, integrarse con esos actores económicos, concertar precios, ceder espacios, evitar que estos actores estén haciendo hoy comercio en lugares no adecuados, como a veces vemos en la red, en los parques, encima de un camión, en un lugar sin condiciones higiénicas sanitarias, y que sea un proceso concatenado, que logremos un comercio armónico, pero por supuesto respetando las mínimas normas de comercialización. Eso era otro elemento que quería señalarle, porque por un lado el arrendamiento significa que el Estado es el dueño de esas instalaciones, sí, es el pueblo a través del Estado. Y eso significa que el dueño debe poner condiciones, por un lado. Por el otro, está también el valor metodológico, el valor de orientación que tiene el Ministerio para toda la actividad de comercio, aunque sea de forma estatales o no estatales de gestión. ¿Cómo seguir perfeccionando esa misión que tiene el Ministerio? Sí, Randy, a ver, desde 1993, a través del decreto 184, se crea el Registro Central Comercial, que es la institución que en un inicio tuvo el mandato, bueno, además cumplió su 30 aniversario este año, que lo celebramos en agosto, que es la institución, o sea, un registro público atendido por el organismo que tiene la responsabilidad de dar la licencia o el permiso para que se realicen las actividades de comercio rectoradas por el organismo. Pero este propio registro, después en el año 1994, cuando inician las tiendas de comercialización en divisas, también se le da la responsabilidad de emitir las autorizaciones para la venta en divisas. Por tanto, hoy todo el que realice, todas las personas naturales y jurídicas que realicen actividad comercial, tienen la obligación de inscribirse en el registro.
Es decir, no basta con que usted solicite ser una MIPYME de comercialización o usted solicite ser un trabajo por cuenta propia que comercialice determinados productos. Para poder vender, tiene que inscribirse en el registro comercial. Por ejemplo, una MIPYME se aprueba, se inscribe ante el registro mercantil, va ante el banco y hace la apertura de su cuenta, va a la ONAC, saca su código NIC y después tiene que ir al registro. O sea, una MIPYME que haga actividad comercial. ¿Qué nos ocurre hoy? Hoy las MIPYME tienen un objeto principal y un objeto secundario. Y a veces el objeto principal no es exactamente la comercialización, sino es productor, elaborador de alimentos, confecciones, pero tiene un objeto secundario que le permite comercializar. Y es ahí entonces donde prolifera la indisciplina, la impunidad, que se realiza actividad de comercio que no está en igualdad de condiciones. No solo estamos hablando de registro, estamos hablando también de evasión de impuestos. La actividad de comercio aporta un 10% de impuesto al presupuesto del Estado. Entonces quisiéramos aprovechar este marco para hacer un llamado. Hace aproximadamente una semana publicamos en nuestro sitio web una nota donde hacíamos referencia, por supuesto, desde el marco jurídico, legal. Estamos hablando del Decreto Ley 48 y 47, de la Resolución 63 del Ministerio de Economía y Planificación, a que los actores económicos actúen en legalidad y que se inscriban. Estamos hablando tanto de MIPYME, estamos hablando de cooperativas o estamos hablando de trabajadores por cuenta propia que hacen actividad de comercio. Tenemos que decir que al cierre del mes de agosto, la última conciliación que hicimos, las MIPYME solo estaban inscritas el 80% de las que debían inscribirse. Y en los trabajadores por cuenta propia un 51%. Tanto nosotros creemos que es el espacio, yo creo que se ha dado suficiente información. Esto es un país un estado de derecho por constitución, a que esos actores a través de la plataforma nuestra, el trámite incluso se hace en una oficina virtual. Creo que en pantalla me están ayudando con la presentación en el sitio http://oficina-registro-sutil.net o un canal de Telegram, se puede hacer la solicitud de la inscripción. ¿Qué evitaríamos con esto? Que en una actuación que nos corresponde a nosotros, por supuesto, como sistema de comercio, haya un decomiso de bienes, haya un cierre de establecimiento, porque también el decreto lo concibe. Yo creo que ya estamos en un momento de aprendizaje, de llamado, de reflexión y de hacer un comercio responsable. También, bueno, en la propia presentación, un poco para facilitar cómo se hace, podemos dejar también, y después por el propio Cuba Debate, está en nuestro sitio, cuáles son los pasos para inscribirse. O sea, acceder a la plataforma, registrarse, llenar una ficha de cliente, escoger el tipo de trámite que desea hacer y además hacer el pago en línea. Creo que estamos en condiciones para, en un ambiente de legalidad, repito, en armonía, ordenar el comercio, porque nosotros desde la institución sí ya tenemos concebido iniciar un grupo de revisiones, hemos apercibido algunos de ellos, lo hemos visitado, por la vía de la prevención, mire, vaya, regístrese, pero yo creo que ya llegó el momento en que hay condiciones suficientes para que todos los actores económicos obligados a inscribirse realicen este acto de manera voluntaria y, por supuesto, actuar en legalidad. Eso es parte también del ordenamiento del propio sistema de comercio en el país, que no es solo la empresa estatal de comercio o de gastronomía en los territorios, son todos los actores que hacen comercio en el país y es parte de todo ese proceso en el que hoy se está. Muy bueno su llamado a todos los actores a que se inscriban en ese registro comercial. Y bueno, por supuesto que actuemos todos en legalidad en medio de estas condiciones. Pero hay muchos temas, por supuesto, que están para poder debatir hoy. Hablamos de la bancarización, que está ya siendo un proceso interesante, impactante hoy en la dinámica económica del país. También tendremos, por supuesto, que hablar de la canasta básica y tendremos que hablar de otros temas que tienen que ver con el comercio interior. Así que hagamos un breve alto, ministra, y regresamos de nuevo con nuestra mesa redonda de hoy.
Un espacio para la información y el análisis de los más importantes temas nacionales. Con la presencia de dirigentes del Estado y el gobierno, funcionarios, directivos del sector empresarial y de los servicios, especialistas y otros invitados. Abierto al diálogo con el pueblo a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajería instantánea y opiniones en la web. Seguimos en combate. Desde que emplean este sistema han logrado ingresar por el concepto de caja extra cerca de 250,000 pesos, mientras el pago a través del código QR les ha reportado aproximadamente solo unos 100,000, una menor cuantía porque los clientes no emplean con sistematicidad esta vía electrónica que incorpora a sus ventas la unidad Los Tres Grandes. Tengo pocos clientes que me pagan a través del código QR. Y mira que les insisto, en promoción, tengo carteles en todos lados, pero bueno, parece un poquito falta de hábito. Yo me imagino que a medida que esto vaya fluyendo, la población se vaya informando sobre ese tema y pague, porque es muy beneficioso, no tienes que andar con el efectivo arriba. Actualmente es muy difícil sacar dinero por otro lado y cuando hay dinero en los lugares que hay caja extra es bastante rápido y efectivo. ¿Y ha sido posible hacerlo en este lugar? Lo he hecho 2 veces y las 2 veces no siempre tienen todo el dinero que uno necesita, pero bueno, por lo menos resuelves una parte. Yo aprovecho cuando hay mandados, cuando hay fluidez de venta y la gente no tiene que asistir a los cajeros, que se forma un poco de cola, en ocasiones hay poco dinero y sin embargo aquí la gente da lo más contenta y fluye la venta y es un pago rápido. Algunas formas de gestión que desarrollan unidades como esta pequeña casilla y la tienda El Palo Gordo posibilitan un incremento en el ingreso salarial de los trabajadores mediante las alternativas del comercio electrónico. No es que compren tanto por el transfer móvil, es un poquito menos, pero sí se hace mucha caja extra. Nosotros en este mes hemos hecho de caja extra 3 millones de pesos y por ventas por el código QR, me pago en línea, 400,000. Incluso ayer mismo yo compré una batidora por ahí pagando también por el transfer móvil. ¿Y cómo te ha sido el mecanismo? Todo es lo mejor, eso es lo mejor, no tienes que sacar dinero, muchas veces no tienes que andar con dinero arriba, todo muy bueno. ¿Ha funcionado entonces el tema del soporte digital en consecuencia con este pago? Sí, está funcionando bastante bien. He entregado 234 operaciones con un total de 710,315 pesos. Ha sido muy útil. En 2 meses se ha entregado bastante dinero. A ver, son cosas novedosas que las estamos aprendiendo ahora, hay muchas cosas que no sabemos que tenemos que seguir aprendiendo. Ya las 760 unidades tienen código QR de transfer móvil. Nosotros hasta el cierre del mes pasado tenemos acumulados 156 millones de lo que es canales electrónicos. Esto sin contar el material de construcción que todavía no se ha sumado, que debe ser entre 4 o 5 millones. El empleo de las plataformas digitales en las unidades comerciales continúa como uno de los retos que asume la provincia en ese largo camino hacia la bancarización. En Cienfuegos, aunque existen ejemplos de buenas prácticas, en ese sentido todavía hay que continuar perfeccionando un proceso que demanda mayor participación ciudadana y efectividad del soporte tecnológico para su desarrollo exitoso. Mayelín del Sol, especial para la Mesa Redonda. Bueno, lo que pasa en Palo Gordo o en Cienfuegos es lo que pasa en todo el país. ¿Cómo anda el proceso de estimulación de los pagos digitales, del comercio electrónico como parte del proceso de bancarización? ¿Hasta dónde se ha podido avanzar en un proceso que el comercio interior ha tenido desde mucho antes? Aquí hablamos hace unas semanas sobre este tema, ministra, pero aprovechando su presencia, por supuesto, y la importancia que todo este proceso tiene para la economía cubana de hoy, me gustaría continuar actualizándolo. ¿En qué momento estamos de ese proceso de transformación digital de todas las actividades del comercio, especialmente del uso de los pagos electrónicos? ¿Cuánto se ha podido avanzar? ¿Cuáles son hoy las cosas que lastran? ¿Cómo se ha podido estimular en una provincia como Cienfuegos esos resultados que se pudieran hacer en otros territorios? Sí, Randy. Bueno, nosotros, por supuesto, a partir de que la informatización de la sociedad es uno de los pilares de la gestión de gobierno, por supuesto, el sector de comercio no se ha quedado atrás, a pesar de no tener todo el equipamiento y la infraestructura desde el punto de vista tecnológico. Yo creo que aquí los trabajadores, por supuesto, siempre tenemos, como si siempre en una familia hay quien no
no se porta bien, pero los trabajadores han aportado incluso sus medios, sus recursos. Con relación a la bancarización, nosotros desde el propio perfeccionamiento concebimos el pago por código QR. Empezamos por los terminales de punto de venta o los POS en las tiendas de materiales de la construcción. Un proceso que, bueno, nos costó. Eso ya se extendió a todo el país. Eso es un proceso eso es un cambio cultural en un sector que ha estado 64 años cobrando en efectivo. Decir que al cierre del mes de junio, antes que se emitiera la resolución 111, que es quien ya, digamos, una decisión ya de bancarizar prácticamente todas las operaciones, y que aunque gradual, como han venido otros compañeros nuestros y han explicado, nosotros en junio teníamos en establecimientos, o sea, en la red, 14.369 establecimientos con el código QR. Estamos hablando de la presencia del mecanismo de pago, no del uso del canal de pago. En el mes de septiembre cerramos con 20.762 establecimientos, un 77%. Aunque crecimos en 6.000 establecimientos, a veces los números no indican mucho, vamos a hablar ahora del % de las ventas, nos quedan unos 6.000 por asegurar este pago. ¿Qué nos pasó a nosotros? Avanzamos mucho. Que el código QR es el lógico para las bodegas, para los lugares tan disímiles que tienen ustedes en todas partes del país. Porque iniciamos pensando en los terminales de punto de venta, es un equipamiento tecnológico más difícil. Después en el desarrollo de los canales de pago, tenemos que decir que avanzamos mucho con Enzona. O sea, prácticamente todas las bodegas tienen Enzona como aplicación de pago. Es una plataforma que demanda datos móviles y ahí entonces empezó un proceso de bajo uso de esta plataforma, aunque tenía todo el código, no se utilizaba. Después incorporamos Transfer Móvil. Tenemos que también ser justos en este proceso de perfeccionamiento. Nosotros creamos una estructura intermedia que son unidades empresariales de base que demandó cambiar las cuentas bancarias. Y hay un poco que nos estancamos y es el estado donde estamos hoy. Pero ya significa que, por ejemplo, en la red de bodega, que es uno de los establecimientos donde más hemos defendido que el consumidor se bonifique, que hayan incentivos para los trabajadores, te podemos poner dos ejemplos. Crecimos de junio a septiembre a 10.501 establecimientos. Quiere decir, hoy el 85% de la red tiene el código. ¿Qué nos pasa? A veces ocurren indisciplinas. Llega un consumidor y el dependiente le dice, eso no funciona, eso a veces se paga o no. O también la toma de datos, que es lo que a veces en la población molesta porque el que está detrás se demora un poco. Eso también lo estamos revisando, cómo disminuimos la cantidad de datos a captar, pero evidentemente en julio nosotros logramos que del total de las ventas del sector, el 1,3% fuera por canales de pago electrónicos. En agosto fue el 1,5%, pero ya en septiembre fue el 4,1%. Creció, qué bien. Y precisamente destaca la provincia de Cienfuegos, que tiene un 6,3% de sus ventas, Pinar del Río un 4,1%, Villa Clara el 2,6%, Las Tunas el 2,1% y Artemisa el 2%. ¿Qué dice esto? Ni estamos hablando de una zona privilegiada con tecnología como pudiera ser La Habana, que es donde más tarjeta viente hay, que es donde tenemos la mayor dificultad con los cajeros, que es donde hay mayor número de nóminas bancarizadas. Estamos hablando de provincias donde lo que ha existido es el empeño y el propósito de avanzar en los cobros electrónicos. Eso es cambiar una cultura, por lo tanto, si desde arriba no se empuja, es muy difícil porque es un cambio disruptivo. Y siempre hemos dicho, bueno, ahí no vale solo con que haya un llamado de alerta, con que haya una idea de que debemos hacer, sino hay que decir, hay que hacer. Y eso, por supuesto, es difícil cuando se trata de tantos establecimientos, de tantas realidades diversas que tiene el sector, porque no es lo mismo el comercio que la gastronomía, no es lo mismo dentro del comercio diferentes establecimientos que ustedes tienen. ¿Cómo se ha podido lograr? Porque me parece a veces, ministra, que lo más difícil es, por supuesto, el ser humano que está ahí atrás del mostrador. ¿Cómo lograr que se incentive a participar de ese proceso, a brindarle el servicio al cliente y que el cliente entienda que es positivo para él también usar los medios electrónicos? No, a ver, ya decíamos, hoy los dependientes están usando sus celulares, no hemos asegurado nada institucional, por lo tanto, lo primero que tiene que haber un principio de voluntariedad. ¿Qué nos han faltado? Incentivos. Por ejemplo, en su momento la bodega, el que pagaba en la bodega tenía un 3% el consumidor. Diseñamos sistemas de pago que no funcionaron. Ahora está la bonificación del banco del 6%. Y también teníamos como alternativa que la bodega fuera agente bancario.
que es la caja extra. Eso no ocurrió, o eso no prendió, por decirlo de alguna manera, hasta que no sale la resolución 111. ¿Qué pasa hoy cuando en una bodega usted es agente bancario? El banco le da, o sea, le asigna a ese agente bancario $1 por cada operación. Por tanto, estamos hablando que ese establecimiento que ha hecho 297,000 operaciones tiene un ingreso que no tuvo que ver con su gestión, que no tuvo que ver con la oferta de productos de $1 cubano. Y ahí hay entonces 297,000 pesos para ese establecimiento. Para ese establecimiento, que es un ingreso financiero que tiene que convertirse en un sistema de pago. Ya de hecho hay algunos ejemplos. Ahora estamos haciendo un experimento también en La Rampa, en Plaza, que es otro sistema de pago, que es penalizar el depósito en efectivo, bonificar el pago electrónico. El primer resultado, hubo trabajadores que ganaron desde 300 hasta 2,000 pesos de incentivo. O sea, a nosotros nos parece que ya hoy hay conciencia. Yo creo que el proceso de comunicación, de capacitación y la realidad objetiva que ha puesto la propia bancarización, hoy hay conciencia en el sector del comercio que este es el camino. Que además es el camino al orden, el camino a la transparencia y el camino también a eliminar un flagelo que ha tenido este sector, que es el control del efectivo. Y por supuesto también contribuir en la decisión del país de bancarizar las operaciones y de disminuir la circulación de efectivo. Y cuando estén todas las nóminas del país bancarizadas, también, Randy, nosotros desde la rectoría estamos concibiendo también que desde una norma jurídica se exija que todas las personas naturales y jurídicas que realizan actividad comercial y que están sujetas a esa inscripción en el registro central comercial, le garanticen, fíjense, la palabra es garantizar, un canal de pago electrónico a los consumidores, que no es lo mismo que obligar, que a veces nos confundimos. Estamos diciendo que si usted llega a un mercado agropecuario y usted lo que tiene es su celular y no ha podido extraer dinero de un cajero, ese mercado agropecuario le tiene que ofrecer a usted la posibilidad de pagar por canales de pago electrónicos. Entonces, que si llegó a un punto de venta, o sea, que todo el que haga actividad de comercio, de cualquier subordinación, de cualquier organismo, garantice que esté en los canales de pago electrónicos. Es decir, que haya posibilidad de que usted pueda pagar de la manera en que usted entienda. El consumidor puede hacerlo o con efectivo si lo tiene a mano, o a través de los medios electrónicos si lo considera mejor, o porque no tiene otra posibilidad. Porque además ha estado claro de que el efectivo no se va a eliminar. Estamos hablando de bancarizar la mayor cantidad de flujo financiero, se mantendrá el efectivo. Lo que no es posible que a usted le digan, yo le pago a usted electrónicamente y usted tiene que pagar en efectivo en una red de comercio. Y cuando hablamos de la obligatoriedad, estamos hablando de todos los actores. O sea, actores estatales, actores no estatales. Y no estatales, sí, porque hoy también hay una, empresas productoras venden minoristas. Estamos hablando de la tienda de lujo, que puede tener ya determinado la industria electrónica. Por tanto, todo el que realiza actividad comercial tiene que garantizar el medio de pago. Y por supuesto también le vamos a dar un término a ese proceso. Quiere decir que hoy los sujetos inscritos en el registro comercial van a tener un periodo de tiempo para validar que garantizan ese medio de pago a la población. Digo garantizan, no es obligar, pero lo tienen que tener. Y las nuevas inscripciones será un requisito adicional que tienen que cumplir. ¿De qué se trata? De que haya un comercio que, por supuesto, no ponga más dificultades y que pueda la población exigir desde su derecho como consumidor que un salario que tiene bancarizado lo puede utilizar en la oferta de bienes y servicios. Usted hablaba también del tema de la transparencia, me parece muy importante, porque el sector, sabemos, es uno de los sectores en el que el tema del delito es un tema bien complicado, y el hecho también de la cantidad de efectivo que se maneja en el sistema hace a veces difícil la seguridad de todo ese efectivo, y también lo que significa de transportación desde las unidades hasta los bancos de ese dinero. Todo eso es también ganancia para el sistema de comercio interior. No, y los depósitos, miren, nosotros tenemos establecimientos, por ejemplo, y además también hemos sido consecuentes. En esa propia norma estamos previendo que los lugares de difícil acceso, o sea, hay lugares que por supuesto no, pero por ejemplo todas las cabeceras de provincia tienen condiciones para el despliegue de eso. Mire, a veces el depósito en efectivo se hace directamente en el banco, a veces se recoge por trasval de valores, eso puede tener un día de recogida, puede ser que recoja, que se demore ese tiempo por el circuito, en fin.
Con esto ya hoy hemos logrado, tenemos ejemplos de unidades que no van al banco, que entre los pagos electrónicos y la caja extra, el administrador dice, ya yo no voy al banco, todo me queda bancarizado, tengo un ingreso que a veces incluso compensa el gasto financiero de usar las plataformas y yo me he quitado un problema de arriba. Porque además también hay trabajadores que van a depositar y no en pocas veces van a pie hasta el banco. El tema de seguridad. Estamos hablando de muchos elementos, transparencia, seguridad, confianza. Y el llamado que hacemos, al igual que decíamos, de los actores económicos, es a bancarizar las operaciones. Y es una responsabilidad de los que dirigimos esa estructura, de cuando se dé un incidente, un trabajo que diga no funciona, demostrarle que funciona. Como práctica llegamos a los estableciendo, no, eso no funciona, déjeme escanear, mira, te transferí 1 peso, 2 pesos, viste que funciona. O sea, también hay un proceso de cambiar la mentalidad, la cultura. Reitero, donde las cosas, hay muchas cosas que han cambiado también en el comercio. Es un asunto para toda la sociedad. Los bodegueros, los trabajadores del comercio son parte de la sociedad. Hay personas que son mucho más hábiles en el uso de las tecnologías, hay otras que no han aprendido y hay que, por supuesto, es un proceso que lleva una gradualidad, como se ha dicho, ¿no? Hay que enseñar a los trabajadores y los trabajadores a la vez tienen que convertirse en maestros de los clientes, ¿no? Para poder interactuar y hacer operativo ese sistema. No, Randy, y los importes. Antes usted con 20 pesos compraba la canasta, Exacto. Pero hoy la canasta cuesta 180 pesos y si va a un mercado agropecuario, cualquier producto puede superar las 2 libras, los 100 pesos. O sea, también estamos hablando de cuantías de dinero que son significativas. Sí, la misma medida en que la bodega también se convierte en comercializadora de otros productos, pues incrementa el efectivo también dentro de la propia bodega. Interesante, en los estados de opinión incluso personas de la tercera edad agradecen esto. Después que aprenden, también prefieren usar estas vías, así que la digitalización y la transformación digital no solo es de los más jóvenes. Yo creo que cada vez, además tenemos abuelos que son súper ágiles en el uso de la tecnología y es parte también de ese cambio cultural que el país está enfrentando, que es necesario. Es bueno para la economía, es bueno para las personas y es bueno en sentido general para también quienes tienen que ofrecer el servicio. Pero no es lo único que tiene que ver con la transformación digital. Hay otros elementos, ministra, que le propongo hacer un breve alto y regresamos para seguir conversando con usted. El problema real es el problema de las desigualdades. Tenemos que empezar como pueblo. No olvides al barrendero, al maestro ni al doctor. Todos los fenómenos que para bien o para mal se gestionen, se generen, mal o bien en la empresa estatal socialista, terminan desencadenando un fenómeno en toda la economía. Cubanos y el timbirichi, levanta tu economía. Porque esta cotidianidad, esta realidad cubana, no basta con interpretarla de diversos modos, sino que juntos tenemos que transformarla. Bueno, dando continuidad a nuestra noticia del día, la que dábamos al principio de nuestra emisión, decíamos que nuestro colega Lázaro Manuel Alonso estaba reportando desde el lugar de los hechos que se había encontrado el cuerpo de la tercera persona que había fallecido como consecuencia del desplome del edificio de la calle Lamparilla, esquina Villegas, en La Habana Vieja, y se trata de Ramón Páez Frometa, de 79 años, según la información que estaba reflejando y que, repito, debe tener pues continuidad y actualización en el Noticiero Nacional de Televisión. Continuamos conversando acá en la mesa redonda con la ministra de Comercio Interior de nuestro país, la compañera Betsy Díaz Velázquez. Ministra, hablábamos del tema de la bancarización, la transformación digital, los pagos digitales sobre todo, y yo trato de recordar siempre
en estas mesas que hemos estado haciendo, el llamado que hacía el primer secretario del partido y presidente de la República, el compañero Díaz-Canel, a que el proceso de bancarización tenía que ser un poco el golpe definitivo al avance del comercio electrónico y de los pagos digitales en el país. Algo que empezamos en el medio de la pandemia, de alguna manera tuvo sus resultados positivos, pero que todavía está lejos de lo que como sociedad necesitamos y aspiramos. Pero la transformación digital en el sector del comercio va más allá. Hay otros elementos y recuerdo como una de las cosas que se anunció en una de sus comparecencias anteriores, el tema de la digitalización de nuestras oficodas, de otros trabajos en el sector. ¿Cómo ha seguido esa experiencia? ¿Hasta dónde se ha podido avanzar en medio de los desafíos que sabemos financieros, etcétera? ¿Y qué otros elementos se han añadido en estos últimos tiempos? Sí, Randy, bueno, para sellar un poco, en la transformación digital, digamos que hay dos ámbitos fundamentales, uno es el comercio electrónico y el otro el gobierno electrónico. Nosotros decir que el pago por canales de pagos electrónicos no es comercio electrónico. En el comercio electrónico tenemos una deuda con la población. El sistema estatal no ha logrado tener estabilidad en las tiendas virtuales que en su momento se crearon, que empezaron a funcionar cuando la COVID, por déficit de productos, porque no han sido estables las plataformas, pero no hemos renunciado a ellas. Hoy es incipiente, hay algunas tiendas, pero realmente es otro ámbito en el que en su momento haremos una mesa redonda donde ha avanzado mucho plataformas desde el exterior y realmente las plataformas cubanas o las ofertas cubanas son limitadas. Ahora, en el ámbito del gobierno electrónico, también por un llamado de nuestro presidente en la Asamblea Nacional de diciembre del 2018 de cuándo vamos a informatizar las oficodas, nosotros empezamos un proceso que además nos ha servido para demostrar cuánto se puede crecer. O sea, un proceso que se ha hecho sobre la infraestructura de los Joven Club, sobre la infraestructura de contratación de medios informáticos, y hoy el registro de consumidores está digitalizado al 93%. Quiere decir que hoy está digitalizado el 93% de los núcleos. Los casos que nos quedan pendientes a veces responden a, la coincidencia entre lo que dice la ficha única del ciudadano y lo que tiene el libro de la Oficoda, el famoso libro de la Oficoda, libros además que datan de 60 años, donde la caligrafía y demás, pero nosotros es un proceso que debemos concluir en los próximos días y tener digitalizado todo el registro. Eso es noticia. Por supuesto, esa digitalización nos ha permitido una depuración efectiva. Esa depuración que es, las personas que salen por más de 90 días, que se le da baja del registro de consumidores, a veces salen algunos casos, yo salí 7 días, no, es después de 90 días. ¿Qué puede haber pasado? Una obra humana, que puede haber regresado una persona y se haya dado baja y le hemos dado la solución. Ahora, en ese registro también apostamos por no quedarnos fuera del sello digital. ¿Cómo ha sido? Y tenemos que decir que hoy todas las oficodas timbran los documentos, los trámites que se hacen a través del sello digital. Llaman por teléfono a la oficoda municipal, pero todas, el 100%, crearon condiciones para ello. Yo creo que eso es digno de reconocer también a nuestras trabajadoras de las oficodas, que este año cumplieron el 60 aniversario de creado. Nosotros tenemos aniversario cerrado de que hoy se sella digitalmente los trámites en la oficoda. Que parece siempre un lugar menos propicio para ese proceso, por eso ese tema de que no tienen las computadoras, no tienen muchas veces toda la tecnología necesaria. Estuvieron 60 años trabajando a mano, haciendo el libro famoso, y sin embargo se ha podido con voluntad y también con la convocatoria de los trabajadores transformar poco a poco esa realidad. Y por supuesto vamos aportando también a la simplificación de trámites, que el hecho de que usted no tenga que ir al correo, comprar el sello, que además ha estado deficitario el sello timbrado, sino llegar al Oficoda y que usted pueda hacer todo el proceso. Y por supuesto no renunciamos cuando tengamos todo el registro digital, cuando tengamos todos los medios, integrar toda esa base de datos con la base de datos que tiene el Instituto de Seguridad y Salud del Trabajo, poder vincular ahí para hablar también después de la atención a las personas en situación de vulnerabilidad y hacer el trámite en línea. Nosotros no renunciamos, pero para eso sí tenemos que tener los medios. Que teniendo los medios usted no tenga que ir a la Oficoda a hacer un trámite habitual de los que hoy se hacen, se pueden hacer 100, 200 trámites en una Oficoda.
En términos de trámite, queríamos también dar un resultado. Nosotros informamos en su momento aquí que se había aprobado, o sea, multiplicar los núcleos de más de 10 personas. A partir de una caracterización de esos núcleos, que había una buena parte de ellos que habían factores sociales, digamos, incompatibilidad familiar o que eran núcleos numerosos, la imposibilidad de acceder a los productos que se dan vinculados a las cadenas de tiendas. Bueno, decir que de ese proceso, al cierre del mes de septiembre, se han creado 20.062 nuevos núcleos, que no fue un requisito tener vivienda, sino que un núcleo de más de 10 personas, por supuesto, por decisión y voluntariedad, se pudo multiplicar en más de un núcleo, y bueno, eso dio que el 62% de lo que podían hacerlo lo hicieron. Por tanto, también un llamado a que se sigan revisando, a veces complejo, ¿no?, que la familia se ponga de acuerdo, pero yo creo que es una ventaja que pueda haber determinada independencia en momentos de una situación económica tan complicada. Significa que en Pinar del Río y la isla concurrieron todos los núcleos previstos, que a lo mejor también es un tema de comunicación, por eso estamos aprovechando el espacio de la mesa, y donde se hicieron la menor cantidad de solicitudes para el desglose de estos núcleos fue en las provincias de Cienfuegos, Santi Espíritu y Santiago de Cuba. Todavía están a tiempo y yo creo que es una oportunidad para tener independencia desde el punto de vista de la Claro, de la es bueno familia. porque ayuda a las personas, ¿no? A atender, al menos está la opción, que creo que es importante, como se hizo en un momento determinado con las personas que no estaban inscritas en el registro, y se le hizo todo un proceso que fue positivo para personas que estaban en el vacío, pudiéramos decir, en esta circunstancia, y en el tema de la pandemia ayudó mucho a atender a esas familias que estaban en una situación de vulnerabilidad. Ahora, hay también otros trámites, ministras, que a veces se vuelven un poquito tediosos, se pudieran incluso aligerar. ¿Hay algunas variaciones previstas? Sí, como no, Randy, yo creo que una buena noticia. Llevábamos varios meses revisando con el Ministerio de Salud Pública, hoy las dietas médicas, o sea, el sistema de la OFICODA registra las dietas médicas y respalda después los productos, y no es que estemos diciendo que no hayan problemas en el aseguramiento de las dietas médicas, en una norma jurídica que fue emitida en el año 1992. A esa norma jurídica se hizo una revisión, debe estar mañana publicándose en Gaceta, que se elimina el requisito de renovación de las dietas para las enfermedades crónicas y se establece su carácter vitalicio. También, bueno, nos pueden ayudar en la presentación, estamos poniendo que son 13 patologías que las personas no tienen que concurrir a una institución de salud a renovar esa dieta, por supuesto, con consiguiente análisis complementario y demás, pero bueno, y evitar ese trámite, y que la dieta automáticamente, cuando se emite, queda consignada en la libreta de abastecimiento de forma vitalicia, por supuesto, mientras la persona viva. Estamos hablando de 13 patologías. Digo, ministra, como puede ser que algunos nos estén viendo por la radio, y yo sé que eso es un tema que a muchos les interesa, si pudiera decir sí, las enfermedades no. para estamos hablando escuchen, de ¿no? la dieta de diabetes mellitus, estamos hablando de la neoplasia, estamos hablando de los trasplantados, estamos hablando de pacientes con insuficiencia renal, parapléjicos, cuadraplégicos, postrados, retrovirosis crónica, fibrosis quística y xerodermia pigmentosa. Decir que estamos hablando de 837.980 consumidores, el 76% de las personas que reciben dieta médica. Por tanto, se aligera muchísimo. Estamos aliviando de que ese universo de consumidores no tenga que concurrir a una institución de salud y no tenga que concurrir a la OFICODA. Yo creo que esto nosotros mañana, además, lo vamos a seguir divulgando. Lleva un proceso, por supuesto, de comunicación en las instituciones de salud. Hay una resolución, la número 1 del 2013, firmada conjunta por el ministro de Salud y nosotros, y por supuesto también evita que las personas tengan que, digamos, un trámite más. Bueno, creo que son dos buenas noticias. Uno, que el registro de consumidores va a estar totalmente digitalizado en breve ya en el país, y esta que facilita, sin duda, la tramitación de las dietas médicas para estas personas que tienen enfermedades crónicas, que de hecho son para toda la vida, son crónicas, y evidentemente pues se adopta una decisión
que va en la lógica y además va a ayudar a todas estas personas. Aligera además los trámites para salud pública, aligera los trámites para el Ministerio de Comercio Interior y sus instituciones. Yo creo que es muy buena noticia también para todas las personas. Hablaba la ministra del uso del llamado sello digital, que en realidad es el pago electrónico de trámite, del impuesto sobre trámite, y que se ha ido pues en los últimos meses por una necesidad perentoria por un lado, y también como parte de este proceso de digitalización, pues se ha ido implementando en diversos servicios, y ya lo tiene también el registro comercial y registro de consumidores. El registro de consumidores, ¿no? En realidad, el registro de consumidores, no el comercial. Y veamos la experiencia de la provincia de Camagüey. Como parte del proceso de informatización de la sociedad cubana y con el propósito de elevar la calidad de los servicios a la población, las oficinas de registros de consumidores de la provincia de Camagüey avanzan en la utilización del sello digital. De esos 13 municipios tenemos 8 que hoy prestan el servicio del sello digital y tenemos 5 que se encuentran hoy afectados, que no lo pueden prestar precisamente por el equipamiento, o sea, el móvil. Esos móviles, el servicio se está prestando por el móvil particular de los trabajadores. Y como todos sabemos, no todos los móviles son iguales. O sea, hay de diferentes modelos, unos no cogen la señal, no se le ha podido instalar el programa, otros no tienen teléfono digital que sirva para prestar el servicio. Y entonces, bueno, que estamos trabajando de conjunto con los distintos factores de los territorios para que una vez que se creen las condiciones puedan prestar este servicio a la población, porque como sabemos hay un déficit terrible del sello y realmente esto viabiliza al trabajador el tema económico. El territorio agramontino cuenta con más de 290.000 núcleos registrados en las 46 oficinas y con un personal capacitado que se empeña en aras de brindar un mejor servicio a la población. Nosotros realizamos alrededor de 15 trámites con el sello digital, alta, con un precio de 5 pesos. Todo lo que es trámites de pérdida de libreta, pérdida de cualquier documento, con uno de 5 pesos, si es cambio de libreta por deterioro, de 10 pesos, más o menos unos 15 trámites más o menos en la bodega, y alrededor del 50%, porque hay que divulgar un poco más este trámite. Las personas vienen, se le hacen con nuestros mismos, con los teléfonos, la aplicación está en todas las trabajadoras de nosotros aquí. Bien, hasta ahora bien, 50% más o menos de los consumidores para este trámite. Las oficodas en Camagüey en la actualidad prestan el servicio a más de 700.000 consumidores. El camarógrafo Rafael Estrada y Osvani Jiménez Hernández, especial para la Mesa Redonda. Bueno, como nos vamos acercando al horario de máxima audiencia, pues vienen también los temas de máxima preocupación de la población, ministra. La canasta básica, un asunto que sin duda es básico hoy en la vida de la familia cubana y que, como usted ha dicho, ha tenido un año 2023 bien complicado. ¿En qué circunstancias estamos hoy en medio de la situación económica, energética que tiene el país? ¿Qué se ha hecho para poder garantizar en esas condiciones el inicio de la distribución de este mes de octubre? ¿De qué manera se ha podido enfrentar ese desafío? Sí, Randy, evidentemente nosotros atendemos muchos programas en el organismo, todos importantes, pero la canasta familiar normada tenemos que, significar que tiene un seguimiento diario, prácticamente, o sea, diario, en el día, más de una vez, de diferentes mecanismos de control y seguimiento de cuál es su ejecución. Un esfuerzo del gobierno y toda la semana, o sea, la máxima dirección del gobierno, hay una permanente revisión de qué es lo que tenemos asegurado, qué no tenemos asegurado, en medio de limitaciones de falta de financiamiento. Bueno, el viceprimer ministro Alejandro explicaba cuánta dependencia tiene esa canasta de las importaciones, el costo que tienen hoy los combustibles, y tenemos que decir que en este escenario, por ejemplo, de octubre, aunque vamos a hablar aquí de productos que estamos
distribuyendo que empezamos en el mes de septiembre, en ese contexto que coincidió el final de mes. La llegada del primer buque de arroz el día 29 de septiembre, estamos hablando a 2 días de vender la canasta, un déficit de combustible diésel, que es con lo que fundamentalmente se mueve el transporte de carga para distribuir. Se aseguró por todos los territorios como prioridad poder iniciar una distribución, por supuesto, fraccionada del producto arroz. Con un esfuerzo extraordinario además no solo estamos hablando de diésel, estamos hablando de que para que no faltara el fluido eléctrico donde se estaba distribuyendo, las inclemencias del tiempo, que en buena parte del país está lloviendo también. Y bueno, pudimos Una operación que es sacar del puerto directo para los almacenes provinciales. Para los almacenes provinciales. ¿A cuántas unidades estamos en el país? Estamos hablando hoy que tenemos registradas más de 12.000 unidades. De 12.100, son 12.187 bodegas. Que incluye en la montaña y incluye zonas de, por ejemplo, hoy en este minuto cuando regresamos nos están quedando 88 bodegas en Granma, que además fue una de las provincias donde se completó el primer nivel de arroz, que quedan 88 bodegas, pero está lloviendo. O sea, nosotros no podemos garantizar que concluya esa distribución, aunque están haciendo un esfuerzo. Estamos hablando de 4 días sin dormir, del buque para del buque para el transporte, por cabotaje, por ferrocarril, automotor, todos los transportistas. Nosotros queremos hacer un reconocimiento. Aquí no es solo el transporte del comercio, es transporte del comercio, son las bases especializadas, es el transporte de la agricultura, es el transporte del especializado del sistema de transporte, es el de Ascuba. Sacando también los aprendizajes, que un camión venga con azúcar y vire con pienso, o sea, optimizando esa carga, y podemos decir que en tiempo récord están hoy todas las bodegas del país disponen de un nivel de arroz de presencia, o sea, una presencia, no están las 7 libras, las que se van a ir completando, pero se ubicó un mínimo de arroz para poder venderle a los consumidores el arroz que correspondiente al mes de octubre. Hoy, en términos de distribución, hay un completamiento del producto aceite que tuvo una afectación de 2 meses, o sea, de julio y agosto. Se está completando el aceite que se empezó a distribuir en el mes de septiembre. Hoy está pendiente concluir en Pinar del Río, en Matanza, en Holguín, en Santiago de Cuba y en Guantánamo. El resto de las provincias concluyó la distribución del producto. Está completándose la distribución del azúcar con una disminución de 1 libra, que va a tener un impacto en los meses de septiembre, octubre y noviembre. Se está completando el producto en Pinar del Río, Artemisa, La Habana, Mayabeque, Camagüey, Santiago de Cuba. Se estabilizó el producto compota, un producto que tuvo muchas afectaciones a inicios de año, es decir, que ya hoy la industria está entregando la producción, o sea, está entregándose lo que nos correspondía en el año y está asegurada además la producción de lo que nos resta del año. En los granos, que también hemos tenido que suplir el grano fundamentalmente por chícharo, hay un barco en el país, en estos momentos está en Cienfuegos operando, se asegura el completamiento de el grano del mes de septiembre y el correspondiente al mes de octubre. El impacto, por supuesto, en la agricultura, temas fertilizantes, de lo que ha ocurrido, ha hecho que la producción nacional de grano se haya afectado. Eso ha llevado a tener que importar más. En el 2018, por ejemplo, la canasta familiar normal se cubría con frijol de producción cubano nacional y además vendíamos también liberado. Hoy estamos totalmente dependientes. Por ejemplo, el chícharo habitualmente se importa de Canadá. Tiene una limitación de un periodo de enero a mayo, donde se congelan los ríos de Canadá y no puedes importar. Son también dinámicas que la población a veces no conoce, y eso, por supuesto, nos lleva entonces a tener que suplir en algunos momentos con frijol, en algunos momentos con chícharo, pero hoy está disponible los granos del mes de septiembre y del mes de octubre. Tendremos a lo largo de este mes varios ministros pasando por acá para dar información. También estará el ministro de Agricultura para poder explicar también esos desafíos que tiene el sector de la producción de alimentos en el país. Bueno, y el café, que también el viceprimer ministro Alejandro anunciaba de que se dejó de dar el café en 3 meses del año, empezó la producción. Ya hoy hay 8 provincias que ya se entregó la producción al sistema mayorista. Estamos haciendo distribución de puerta de fábrica, o sea, evitando que el producto llegue a nuestros almacenes, y el propósito de conjunto con la industria es que a más tardar el día 20 de octubre hayamos podido completar la distribución de café de toda la población que estamos dando en el mes de octubre. Sí, tocará decir hola en este mes de octubre. Tocará decir hola.
Y bueno, yo creo que esa es una buena noticia también, dar el café. Y bueno, ya también, empieza la cosecha del café de producción nacional. Ahora se empata esta distribución de octubre con el inicio de la cosecha. Bueno, la cosecha realmente empieza en noviembre. De todas formas, hay un esfuerzo. Por eso, octubre se cubre ahora con esta y noviembre ya empieza la... Hay un esfuerzo de los agricultores que se está tratando de no solo es cosechar, es secar, o sea, eso lleva un proceso de que eso permita poder garantizar en los meses siguientes el café de la canasta familiar, que además realmente la producción nacional cubre una parte, pero no lo cubre todo. No todo. Yo creo que el empeño es poder producir todo el café en el país. En términos de canasta, los productos más complejos siguen siendo las proteínas. Bueno, partimos de la leche, que se está dando fraccionada, incluso con un aporte importante de la leche fluida. Hoy hemos incluso hasta dividido los grupos etarios, se priorizan los niños de 0 a 6 meses, los de 6 meses a 1 año, pero aunque a veces desfasado en los días, se ha ido garantizando la leche de los niños. Afectadas las dietas, por supuesto, y las embarazadas que no se han podido cubrir. En las proteínas dimos pollo correspondiente al mes de julio y agosto, incluso La Habana el de agosto lo recibió en el mes de septiembre. La Habana ha tenido la particularidad que a partir de la vinculación de las cadenas de tiendas, prácticamente todos los meses también por esa vía, por núcleo, se entrega un nivel de producto que ayuda un poco a compensar el déficit de producto. Y bueno, este mes se buscan alternativas donde se insiste en que se puede producir localmente, pero hasta este minuto no tenemos una respuesta. Y bueno, el huevo que se corrió en términos de tiempo, pero que está garantizada la distribución del mes de octubre. Y la situación es bastante complicada, pero se han buscado alternativas en todos los casos. Decía el viceministro Alejandro, el viceprimer ministro Alejandro, que hoy uno de los retos fundamentales que tenemos es cómo disminuir ese nivel de importación que lleva la canasta familiar normada, que en algún momento una parte de los productos se producía en el país, pero ha llegado en una circunstancia en la que prácticamente todo hay que importarlo. No, y los costos de los alimentos. Y cómo todo eso se ha multiplicado. Para comprar lo mismo hay que erogar más divisas. Por ejemplo, hoy el arroz es uno de los productos. Hay compras de países como Indonesia, de Estados Unidos, en grandes cantidades que han... el precio del arroz, o sea, se pudo haber comprado arroz en un momento en $400, $460. Hoy hay cotizaciones que llegan hasta 900. Estamos hablando del doble. Y eso, además, puede agravarse por el hecho de que grandes productores de Asia han decidido no exportar. Cubrir su demanda interna y no exportar. Y eso crea tensiones en el mercado del arroz en el mundo y eleva aún más los precios de ese producto. Eleva los precios y a veces incluso las distancias, llegas al puerto y no está completa la carga. Sí, por supuesto, dejar de mencionar todo el camino financiero que tienen que tener los pagos. A veces usted hace el pago y el proveedor dice, pero no ha llegado el dinero, y como no ha llegado el dinero no puedes descargar el buque. Porque tenemos trabajadores portuarios y dicen, pero el buque está ahí. Sí, el buque está ahí, se asignó el financiamiento, pero no ha llegado, y el dueño de la mercancía se reserva el derecho de decir hasta tanto usted no pague la mercancía. Es otra de esos vericuetos ocultos del bloqueo, ¿no? Que a veces usted no tiene el dinero, lamentablemente, y por eso no podemos comprar todo lo que el país necesita. Pero otras veces, teniendo el dinero para pagar el producto... No pagado. Y pagado, ese dinero, como no ha llegado al proveedor, pues no tiene usted el producto, aunque lo haya pagado. Y los bancos que no quieren meterse, los bancos que tienen las presiones para que el dinero que desde Cuba circula no llegue, o la presión norteamericana para poder decomisarlo incluso, si fuera la posibilidad. Y eso es parte de esa realidad en la que se hace esta distribución en estos primeros días de octubre de la canasta familiar normada. Vamos a Santiago de Cuba, un territorio, por supuesto, con la segunda mayor población del país y donde también hay zonas montañosas. Bueno, ¿cómo se está haciendo en Santiago de Cuba para poder enfrentar este desafío? Unos 300 portuarios que representan estibadores, operarios de equipos y jefes de almacenes fueron protagonistas de la descarga de arroz a granel que abastece a la canasta básica familiar de las provincias orientales de este mes de octubre en el puerto Guillermo Moncada de la provincia Santiago de Cuba. Todo un proceso aquí a un costado del barco para ensacar, sellar los sacos y darle el destino en los distintos medios de transportación, ferrocarril y automotor. Están comprometidos los transportistas, están comprometidos los almacenes mayoristas
y toda la cadena de la operación Puerto Transporte Economía Interna está comprometida a lograr en el menor tiempo posible extraer la mayor cantidad del producto para que le llegue a la población en tiempo. El proceso de la descarga de arroz a granel en el muelle de la terminal multipropósito del Oriental Territorio reflejó disciplina y disposición para hacer llegar con rapidez el importante producto alimenticio. Yadira González Otero, especial para la Mesa Redonda. Leonor Velázquez acude bien temprano a la bodega donde le entregan su módulo alimentario de donación. Hay que darle muchas gracias a la revolución porque nosotros mismos que estamos mal, que no tenemos nada, nos ayuda bastante. Mucho resuelvo porque yo soy casada con un hombre mayor que está enfermo y no me valgo de nada, yo enferma con cáncer de piel, ¿ves? Y entonces Valga no nos ayuda que nos están dando, porque si no, figúrese. Como ella, otras personas en situación de vulnerabilidad y embarazadas del municipio holguinero de Jibara son de los primeros en recibir en la provincia esta vuelta del complemento nutricional gratuito. Estamos en la cuarta vuelta de los módulos vulnerables. El órgano de trabajo nos certifica los listados, conjunto con el CAN, y estamos al 97% de la entrega de los vulnerables y están identificados ya las personas con movilidad restringida que no pueden asistir y recoger su módulo, y en horas de la tarde de hoy se irá a hacer la entrega a su casa. En conjunto con el administrador de la bodega y el trabajo social va a hacer la entrega a la casa. Las embarazadas, la UFICO con el corte 31.8 nos certificó que tenemos en el municipio 321 embarazadas y se está distribuyendo. Hace 4 días empezamos la entrega de los módulos. Gracias al apoyo del Programa Mundial de Alimentos, en conjunto con varios organismos del Estado cubano, llega esta ayuda a los más necesitados. El Programa Mundial de Alimentos ha estado acompañando al pueblo y gobierno cubano por más de 50 años en acciones de seguridad alimentaria y nutricional y en momentos de emergencia. En esta ocasión estamos entregando un módulo para las 5 provincias orientales consistente en arroz, grano y aceite. La entrega es por 6 meses, va a ser cada 2 meses se van a entregar a las bodegas. Y el módulo está dirigido a las personas en situaciones de vulnerabilidad y embarazadas. Estamos trabajando de conjunto con el Ministerio de Comercio, con el Grupo de Alimentos y con Trabajo y Seguridad Social. Este módulo es de manera gratuita, que será entregada en cada una de las bodegas de los beneficiarios. En la provincia continúa la distribución de estos donativos de alimentos hasta llegar a las más de 45.000 personas, entre embarazadas y vulnerables, que serán beneficiadas. Desde Holguín, Daniel Leiva y Luis Enrique Díaz, especial para la Mesa Redonda. Bueno, ministra, esto que veíamos en Holguín está ocurriendo en todo el país. Hay una atención particular a las personas en situación de vulnerabilidad. ¿Cómo se hace esa distribución? Sí, Randy. Bueno, primero recordar que desde julio del 2021 el país empezó a llegar al país un nivel de alimentos que empezamos a distribuir a todos los núcleos del país. Esa distribución desde ese momento, porque a veces los consumidores nos llevan las cuentas, cuando decimos la cuarta, la quinta, ha permitido desde julio hasta la fecha, con un aseguramiento prácticamente todos los meses, entre de 200.000, 500.000 módulos de alimentos, hacer 4 distribuciones a todos los núcleos del país. Quiere decir que todos los núcleos han podido en algún momento recibir arroz, pastas alimenticias, granos, azúcar y en algunos casos sardinas. Y en un momento muy limitado, sobre todo la Isla de la Juventud, Ciego de Ávila, Matanza, con una coincidencia en el momento de los supertanqueros, también se incorporó el producto aceite. Es decir, que ya en un momento determinado se decidió empezar a destinar estos módulos a las familias y a las personas en situación de vulnerabilidad, a las embarazadas y a los niños bajo peso. En estos grupos etarios seleccionados, o sea, dígase familias inicialmente, después personas, niños bajo peso y embarazadas, hemos hecho 4 distribuciones de estos productos, excepto en la provincia de Granma. Porque en Granma, cuando íbamos a distribuir la tercera
La tercera, la tercera distribución, valga la redundancia, fue el momento de las intensas lluvias. Y tomamos esos inventarios de alimentos y se le asignaron a las familias más afectadas. Por tanto, estamos dando ahora la tercera distribución, que ya terminó en todo el país, y estamos dando la cuarta distribución. Y hay inventarios llegando al país que nos permiten continuar atendiendo a esos grupos etarios. Unido a ello, a partir de la situación de la sequía, la provincia de Guantánamo, en Guantánamo se realizó una quinta distribución a toda la población. Y en estos momentos está recibiendo o están llegando los contenedores, debe iniciar su distribución, una quinta distribución en la provincia de Holguín. Por tanto, con alimentos donados por países amigos, hemos hecho 4 distribuciones de alimentos que complementan la canasta familiar normada a todos los núcleos del país desde julio del 2021 hasta la fecha. Guantánamo ya hizo una quinta distribución y vamos por 4 distribuciones de los mismos módulos, que además decimos que varían. A veces tienen 2 kilogramos de arroz, a veces tienen 3, han llegado a tener 4. De lo que donen al país. Siempre generalmente traen pasta, azúcar, ha existido momentos en que no traen azúcar, entonces traen un nivel de grano superior, y la sardina, que en los últimos tiempos ha estado presente, 1 unidad, 2 unidades de sardina. Eso nos ha permitido atender también a esas personas que están en la situación más compleja y poder poner ese complemento de alimentos. Nosotros incluso hemos buscado factores de coincidencia. Hoy en el sistema de atención a la familia se atienden más de 56.000 beneficiados que reciben la canasta familiar normada, y 18.000 de ellos son atendidos por la asistencia social. Por tanto, también son personas en situación de vulnerabilidad. Por lo tanto, en esa coincidencia reciben alimentos por 3 vías. Yo creo que de ahí ratificar de que tenemos que atender a los más necesitados y seguir que se dispongan los productos que tengamos no en cantidades suficientes para estos grupos etarios. Que esa ayuda ha sido no solo en productos alimenticios, ha habido otras donaciones también que el país ha recibido, sobre todo para las contingencias naturales que ha existido en los últimos No, pero tiempos. además en los alimentos, significar en todos los momentos difíciles que ha tenido el país, otros países han donado alimentos que nos han permitido. Por ejemplo, en estos momentos estamos trasladando un donativo pequeño a instituciones de salud, la provincia de Holguín y Granma, donado por las intensas lluvias. Están los donativos permanentes de los productos del Programa Mundial de Alimentos, como refería el representante del programa en Holguín, que nos han permitido, por ejemplo, en Pinar del Río, desde el paso del huracán Ian, se ha mantenido, en un primer momento fue Pinar, fue una parte de municipios de Artemisa y una parte de municipios de Mayabeque, los más afectados, distribuir a grupos etarios seleccionados, mayores de 65 años, a los niños y a las embarazadas, a los niños hasta 5 años, entregarles arroz, granos y aceite. Pinar del Río en este momento distribuyó esos productos para el periodo septiembre-octubre y debe volver a distribuir en esa misma composición el periodo de noviembre-diciembre. Y a partir de igual de las lluvias en las provincias orientales, hubo una decisión también de incorporar alimentos en las 5 provincias orientales, que es lo que ya inició en Holguín. Ya hay inventario están todos los productos en los territorios, que nos va a permitir entonces durante 5 rotaciones, las rotaciones son septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, poder entonces a todas las personas vulnerables, seguimos atendiendo a los vulnerables, es una bolsa de alimentos, más lo que pone el Programa Mundial de Alimentos, entregarle este módulo de forma gratuita. Y Randy, también yo creo que es justo decir que en la distribución de arroz de la canasta familiar normada del mes de septiembre y en la canasta de octubre ha estado participando un donativo del hermano pueblo de Vietnam, que es una libra que se ha incorporado en las 7 libras per cápita, pero ha sido de forma gratuita. Por tanto, en este mes, en septiembre lo recibió Camagüey, en octubre ya Holguín, una de las libras que se entregó fue gratuita, y en octubre toda la población cubana va a estar beneficiada. Bueno, también La Habana recibió una libra gratuita, con algunas confusiones. Bueno, es adicional, no es adicional. Realmente no nos permiten las condiciones ponerlo adicional, pero sí garantizar lo que está previsto.
Y como preguntaban, no solo han sido productos alimenticios, varios donantes, sobre todo en situaciones de emergencia. Pinar del Río ha sido una provincia muy favorecida en términos de colchones, de kit de higiene, de techos, de módulos por ejemplo, de casas de campaña que nos sirvieron de bodega, casas de campaña con almacenes, grupos de electrógenos, y creo que también vale el reconocimiento a esos organismos internacionales que, bueno, oportunamente en el momento que hemos tenido estas circunstancias nos han ofrecido estos productos. Ha sido un año sin duda tenso para todo el sistema de comercio interior, ministra, este 2023. ¿Cómo lo han enfrentado? ¿Cómo lo seguirán enfrentando los meses que nos quedan de este Bueno, de Randy, ahorita decía, este es un sector que recibe muchas críticas, primero porque tiene su principal, por supuesto, su principal evaluador es el pueblo, que nos mira todos los días, pero yo creo que es justo reconocer en medio de estas circunstancias, de las dinámicas, que el sector está haciendo un esfuerzo extraordinario. Somos intransigentes con las indisciplinas, pero hay desvelo, hay entrega, se asumen transformaciones. Hoy en una bodega se hacen muchos procesos que no se hacían antes. Las empresas de este sistema contienen el incremento de los costos de esas importaciones, prácticamente tienen pérdidas económicas, tampoco se distribuyen incentivos desde el punto de vista financiero que forman parte, por supuesto, de la jubilación, y el sector ha estado en pie. Y yo creo que es justo, en nombre de, por supuesto, de los factores, de todos los cuadros del organismo, trasladarle un reconocimiento a todos los trabajadores del sector del comercio, a todos los transportistas que nos han apoyado sin tiempo. No hemos hablado aquí del tema de la harina, lo explicará el ministro Sobrino. Aquí hay días que la harina se traslada en tiempo real, transportistas que duermen, que retornan, que no descansan, que por supuesto son medios que se ponchan, en fin. Yo creo que hay un esfuerzo que en medio de estas limitaciones dice mucho del valor humano de nuestros trabajadores, de los cubanos, de revolucionarios, y el compromiso de seguir adelante. Yo creo que hacer ese reconocimiento de los trabajadores portuarios, ahí se dijo, esos portuarios los convocamos el día antes, llovió, ensacando al lado del buque, y se logró garantizar. Y bueno, el próximo sábado llega otro buque por La Habana que nos permite seguir distribuyendo el producto, y que el pueblo confíe que aquí está su comercio hecho por la revolución y para la revolución, y vamos a seguir enfrentando cualquier desafío que nos ponga el imperio o las circunstancias actuales. Sin duda, un desafío grande para el sector, y bueno, cómo seguir organizando todo el sistema de comercio interior, estatal, no estatal, que en definitiva está en función de garantizar y de enfrentar las necesidades del pueblo. Me quedan un par de minutos, ministra. Aprovecho entonces para hablar de dos temas que siempre son sensibles, el tema de los uniformes y el tema de la canastilla. ¿En qué circunstancias estamos? ¿En qué situación estamos? Sí, Randy, a ver, dos programas muy dependientes de las importaciones. Decir que en el caso del uniforme escolar hubo una prioridad de los grados iniciales. Prácticamente está financiado todo el tejido para los uniformes, y eso no ha permitido que se inició la comercialización en las prioridades de todos los grados iniciales. Ya recibimos todo el uniforme de la primaria, o sea, de los niños que tienen continuidad de estudio, y debemos seguir recibiendo uniforme. Y bueno, el uniforme yo creo que es un programa que también tuvo su prioridad desde el punto de vista de financiamiento, y lo que nos ha permitido es seguir entregando los uniformes gradualmente, pero también la flexibilidad que ha dado educación de que pueda coexistir un diseño y el otro. Y en la canastilla un poco más afectado, desde agosto del 2022 presentamos déficit de los módulos textiles, de los colchones, y bueno, han sido recursos limitados. Hay un nivel de producción que se está entregando que por supuesto no cubre todas las necesidades, y hoy la disposición es que bueno, el grupo de atención del programa materno-infantil, el PAMI, nos dé las prioridades para las ventas de la canastilla. Y bueno, hay un llamado también del primer ministro de buscar alternativas, de poner a su máxima capacidad los atelieres, los actores económicos que se dedican a la actividad de confecciones, que puedan participar con responsabilidad social en ese programa y poder cubrir tanto las cunas como los colchones, como la canastilla que podemos reformular, la canastilla que podemos recuperar, la canastilla que se quedó nueva. Incluso modernizar la canastilla también, que ya no siempre es el ropón formal o
o el tejido y bueno, poder asegurar. En la canastilla como complemento, las cadenas han mantenido determinada oferta de, bueno, pañales desechables, que bien no es asequible, pero bueno, de alguna manera también tiene que ver que hoy las madres son un poco más modernas, ¿no? Y no cubre todo, pero ha sido como hemos podido ir paliando un poco el incumplimiento que tenemos con todas las embarazadas inscritas y los niños que nacieron en el año 2023. Bueno, ministra, 2022. Gracias por esta información y este añadido a la información que nos había dado. Aprovechamos que nos quedaban unos minutos para poder hablar de este tema. Como decíamos, retos importantes los que tiene el comercio interior del país, un esfuerzo extraordinario el que se ha hecho a lo largo de este año, especialmente en este mes de octubre, por el hecho de que la falta de diésel pues impacta en toda la actividad del comercio, que se transporta fundamentalmente por medios que utilizan el diésel, y cómo garantizar en este inicio de mes pues que llegue hasta las bodegas los productos de los que se ha podido disponer para comenzar este mes. Siempre es muy importante para muchas familias que eso les llegue allí a cada uno de los lugares, incluso allá en la montaña, incluso allá en esas bodegas de grama que próximamente, cuando la lluvia lo permita, también estarán recibiendo esa alimentación. Bueno, muchísimas gracias por esta información para todo nuestro pueblo. Hemos intercambiado con la ministra de Comercio Interior de nuestro país. En las próximas jornadas también lo haremos con otros ministros de nuestro gobierno, llevándole la información de primera mano a nuestro pueblo. Me despido en esta jornada con las imágenes del día. Un 4 de octubre, hace 60 años, el huracán Flora entraba por Guantánamo, por el oriente de Cuba, en aquel momento la provincia de Oriente, Guantánamo en específico, y dejaba una estela de agua, de lluvia, de también pues desbordamientos y muerte en nuestro país. En el combate a aquel fenómeno, Fidel, como siempre, al frente del pueblo y al frente de la batalla. 60 años después, pues recordamos este acontecimiento que fue trágico, pero que dejó lecciones importantes después para todo el programa de voluntad hidráulica del país y también para fortalecer un sistema de defensa civil que es hoy también orgullo de los cubanos. Con las imágenes del día nos despedimos. Buenas noches. Enciende solo las luces y equipos necesarios. Ahorra ahora. Por nosotros. Por Cuba. Las drogas te alejan de lo que puedes llegar a ser y del camino que te queda por recorrer. Di no a las drogas.
una triste noticia. Autoridades del Minin confirman la muerte de 3 personas en el derrumbe de un edificio multifamiliar en La Habana Vieja. El presidente Díaz-Canel rindió homenaje al valor de los rescatistas fallecidos y expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas. En el Hospital Arnaldo Milián Castro de Villa Clara se realiza el ensayo clínico en pacientes con Alzheimer. Hasta la fecha se han evaluado cerca de 100 casos. Pedro Sánchez y Yolanda Díaz inician negociaciones para reeditar el gobierno de coalición en España. El PSOE y Sumar prevén pactar acuerdos de cara a la investidura en menos de 4 semanas. Un cordial saludo. ¿Cómo estás, Giselle? Bien, Rey, aunque impactada con la lamentable noticia. Buenas noches, Rey Gómez y Giselle Filiutelles, les damos la bienvenida. Acompáñenos para que conozca lo más actualizado de nuestra agenda nacional e internacional. Como le decimos habitualmente, ya son las 8. Comienza el estelar. Ya lo decíamos en titulares, la muerte de los rescatistas Joandra Suárez López y Luis Alejandro Llanera Martínez, así como de Ramón Páez Frometa, conmueven hoy a toda la nación tras el derrumbe de un edificio en La Habana Vieja la noche del martes. El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, expresó sus condolencias a los familiares y compañeros de los fallecidos, al tiempo que reconoció el heroísmo probado en múltiples ocasiones. Merece nuestro más sentido homenaje, escribió el mandatario. Lázaro Manuel Alonso estuvo en el lugar de los hechos y nos cuenta en los primeros minutos del estelar. A las 11:30 de la noche del martes, la vida cotidiana de La Habana Vieja fue interrumpida por un lamentable suceso. El derrumbe del edificio número 388, ubicado en la intersección de las calles Lamparilla y Villegas, cegó la vida de 2 jóvenes rescatistas y la de un residente en el lugar que quedó atrapado bajo los escombros. En intercambio con la prensa, el jefe del Cuerpo de Bomberos de Cuba aborda otros detalles del incidente. Ocurrió un primer derrumbe, se logra rescatar un señor mayor de edad. Seguidamente se trata de organizar las acciones de rescate para las demás personas que estaban atrapadas y ocurre un segundo derrumbe donde precisamente estaban nuestros técnicos de rescate cumpliendo con su tarea, como siempre lo ha hecho, como tenemos acostumbrado a nuestro pueblo, nuestro Ministerio del Interior en pleno, en función de salvar todas las vidas que se pudieron salvar. Durante la madrugada y todo el día, rescatistas, miembros del Cuerpo de Bomberos de Cuba, de varios mandos del Ministerio del Interior y otros organismos que apoyan en las labores se concentran en la extracción de los escombros. La lluvia, que de manera intermitente afectó la capital este miércoles, no impidió las acciones que permitieron el rescate del cuerpo sin vida de Luis Alejandro Llanera Martínez, un joven combatiente de tan solo 23 años. Uno de sus compañeros reconoce el peligro al que se exponen desde el primer instante. Es una edificación con unas características muy complejas. Hay mucha acumulación de escombros debido al tipo de edificación y al tipo de derrumbe que hubo en el lugar. Se acumuló mucho escombro y fue prácticamente un derrumbe total. Y las estructuras aún están en peligro de colapsar. ¿Qué es lo más complejo que han tenido que hacer ahí? La extracción de los 2 compañeros. Nos ha tocado la extracción de los 2 compañeros ahí y ese momento es muy difícil. Un momento difícil porque uno está acostumbrado a lidiar con la muerte en los servicios y eso, pero cuando te tocan uno de los tuyos es mucho más complicado. Las 13 familias damnificadas por el derrumbe reciben las primeras atenciones en una escuela cercana. Autoridades del municipio explicaron a este informativo que se buscan las soluciones para cada caso, entre los que desean albergarse en casas de familiares y los que necesitan apoyo de la administración local. Dirigentes del partido y el gobierno en La Habana han estado en el lugar de manera permanente. El hecho es grande, es enorme, pero gracias a la actitud de las personas, a la rapidez con que actuaron y a la actitud de los bomberos y los rescatistas, la pérdida de vidas humanas, digo solo, pero la palabra solo no cabe, son 3 personas, 3 vidas es suficiente para sentir el dolor más grande del mundo. Y mañana me decían los compañeros que se va a hacer ese
ese tributo que se hace en el monumento, ¿no? en el Panteón a los bomberos. Y ahí estaremos la dirección del partido, el gobierno, las instituciones, para rendir tributo a esas dos vidas y también a ese anciano. Además tengo que aprovechar también para decirle la manera en que el presidente y primer secretario del partido, el compañero Díaz-Canel, ha estado preocupado permanentemente, el compañero Maral, el compañero Machado, todo la información que hemos tenido, la preocupación del general de ejército, de todos, en función de saber lo que está pasando, cómo se está actuando, qué necesitábamos. Desde varios lugares del país trascienden muestras de solidaridad, como esta, llegada desde el municipio Playa, para acompañar a las familias que perdieron sus bienes materiales. Nos movilizamos con toda la población, como les decía, y pedimos algunos recursos que puedan ayudar a las personas que perdieron todos sus bienes, y la población enseguida, como nos caracteriza a los cubanos, solidarios, empezaron a recoger varias ropas, varias prendas, y hoy las estamos trayendo aquí para estas personas que hoy necesitan del apoyo de nuestros compatriotas. Esta tarde fue encontrado el cuerpo sin vida de Ramón Páez Frometa, de 79 años, quien se encontraba en el lugar en el momento del incidente. Cuba de luto y con ella el homenaje y acompañamiento de los cubanos a los caídos en el cumplimiento de su deber. Lázaro Manuel Alonso, Canal Cubano de Noticias. Veamos qué sucede más allá de las fronteras cubanas. A la víspera iniciaron de manera oficial las campañas electorales en El Salvador. Encuestas dan al presidente Nayib Bukele como favorito para seguir al frente de la nación centroamericana. Una pesquisa organizada por la Universidad Francisco Gavidia, citada por la